Grabando. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. Gracias por estar en esta instancia con nosotros, aquí por parte de la Dirección de Formación Continua. Primeramente me voy a presentar, mi nombre es Daniel Sánchez, periodista de la dirección. Los voy a estar acompañando en este pequeño inicio y también en el cierre de esta instancia. En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de nuestra Dirección de Formación Continua, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro que hoy nos reúne para reflexionar sobre un tema de enorme relevancia para el desarrollo de las organizaciones y del país: el liderazgo, la alta dirección y los desafíos de construcción de espacios de decisiones más diversos, inclusivos y preparados para el futuro. Como universidad, entendemos que la formación continua va mucho más allá de entregar herramientas técnicas, bien digo. Nuestro propósito es generar espacios donde el conocimiento dialogue con la experiencia, donde la academia se encuentre con quienes lideran organizaciones y donde podamos reflexionar desde distintas miradas sobre los desafíos que hoy enfrenta el mundo público y privado. Por esto impulsamos este tipo de conversaciones, porque creemos que los grandes desafíos del país, la transformación organizacional, la innovación, el buen gobierno corporativo y el desarrollo del liderazgo requieren aprendizaje permanente y una actualización constante de quienes toman decisiones. Esta actividad forma parte de las iniciativas que acompañan nuestro Programa Internacional de Alta Gerencia, Innovación y Transformación Digital, una propuesta formativa que busca fortalecer las capacidades de líderes y ejecutivos para enfrentar contextos cada vez más complejos y promoviendo siempre una mirada estratégica, ética y orientada a la generación del valor para las organizaciones y para la sociedad. Nos alegra enormemente contar con todos ustedes hoy en esta instancia, cada una de las invitadas que está con nosotros, cuya trayectoria constituye un referente para quienes creen en el liderazgo basado en el conocimiento, la excelencia y el compromiso en el desarrollo del país. Sin más, quiero dejar con ustedes a Carolina Quinteros, directora de la Dirección de Formación Continua de la PUCD, quien conducirá esta conversación junto a nuestra tremenda invitada especial que nos acompaña hoy, la destacada economista nacional Alejandra Cox. Sin más preámbulo, Carolina, por favor, adelante. Gracias, Dani. Bueno, feliz de tener hoy día la oportunidad de estar con ustedes, con Alejandra. Esta instancia la íbamos a hacer presencial, bueno, ya todos saben, pero con todo lo de las lluvias, no sabíamos si iba a seguir lloviendo, si no, y por lo mismo lo decidimos hacer de manera virtual. Indudablemente que queríamos tener a Alejandra acá, pero ya se va a dar en otra oportunidad donde podamos juntarnos a tomar un desayunito rico, ¿verdad? Sentarnos y conversar un poquito más, de manera más presencial, que siempre están bien recibidos. Con Alejandra trabajamos hace un par de años en una instancia de la Universidad de Chile. Yo guardé su contacto porque de verdad que siento que la experiencia que nos puede entregar es algo que nos va a enriquecer a todos, sobre todo dentro de la región de Valparaíso, que hemos conversado en conjunto con la Cámara de Comercio de Valparaíso y con todas las directoras que hoy día están aquí, o gerentas, ¿verdad?, de distintas empresas de la región, y que es tan importante para nosotros poder reflexionar en torno a temáticas que tienen que ver con el liderazgo ejecutivo, sobre todo de la equidad de género, y queremos conocer un poco tu experiencia, Alejandra, como pionera, dentro de todo con las dificultades y las facilidades que se han dado en torno a tu vida, ¿verdad? De cómo pudiste alcanzar, ¿verdad?, esta carrera tan destacada. Y dentro de eso me gustaría un poco contarle acá a los presentes quién es Alejandra, para quienes no la conocen. Yo sé que ella igual les va a comentar un poquito, pero para dar un contexto, Alejandra es economista de la Universidad Católica, es doctora en economía de la Universidad de Chicago, ha desarrollado una destacada carrera internacional como académica en California State University, consultora para el Banco Mundial y diversos organismos internacionales, además de haber sido la primera mujer en presidir la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, las AFP, acá en Chile. Su trayectoria combina rigor académico, experiencia técnica al más alto nivel y una probada capacidad para liderar entornos de alta complejidad. Yo la conocí cuando era la presidenta de la Asociación de la AFP. Así que, Alejandra, te damos la bienvenida. No voy a seguir hablando porque queremos escucharte a ti y a la par también comentarles a todos que los micrófonos van a estar abiertos para que puedan ustedes también preguntar, comentar, ¿verdad? Y en el fondo tratar de enriquecernos con esta conversación. Así que, Alejandra, bienvenida. ¿Estás en silencio, Alejandra? Ahí sí. Los gajes del oficio. Bueno,
quiero partir agradeciéndote, Carolina, a ti y a Daniel, a la universidad por esta posibilidad. Realmente es un honor para mí. Yo estoy encantada de estar con ustedes esta mañana. Y quiero partir diciendo que sí, yo sé que muchas de ustedes han forjado carreras profesionales. Me imagino que algunas estarán también manejando responsabilidades de familia. En cualquier caso, lo que es indudable es que las demandas sobre el tiempo disponible, yo diría que especialmente de las mujeres, son enormes. Por lo que es importante ser disciplinada y al mismo tiempo ser realista. Yo les quiero contar que yo partí como profesora y en la universidad en Cal State Long Beach, donde uno la contratan con la posibilidad de que si le va bien, si hace las cosas bien, va a tener lo que se llama tenure, va a tener cátedra en la universidad. Algo que yo sí logré, y cuando uno toma esa carrera hay cosas muy buenas y muy favorables para una mujer y cosas no tan buenas, pero una de las cosas un poco más difíciles que tienes que constantemente preparar, enseñar, corregir, o sea, mucho trabajo de día a día. Una ventaja es que no enseñas en el verano, pero por el otro lado se exige publicar en revistas especializadas, lo que implica que uno tiene que estar todo el tiempo pendiente de cómo va la investigación, escribir, reescribir, mandar a las revistas, revisar, y por eso uno no se puede tomar el verano completo, pero por lo menos en ese periodo del año tú tienes el tiempo para enfocarte más en tu investigación. Ahora, les voy a contar una experiencia muy importante que yo tuve prácticamente la primera semana que entré a trabajar al Cal State Long Beach. La universidad estaba haciendo una especie de proyecto o programa en el cual estaban analizando cómo las nuevas faculty, las nuevas personas que entraban, cómo organizaban su tiempo. Y me pidieron que mantuviera una libreta con las horas del día, cuando me metía al auto, cuando llegaba a la oficina y qué hacía durante el día. Y esto no me acuerdo exactamente, pero por lo menos un mes. El propósito de esto era alimentar esta investigación, pero como producto de este esfuerzo, yo me di cuenta cómo ocupaba mi tiempo. Y lo que fue muy importante para mí fue encontrar grandes diferencias entre lo que eran mis prioridades y el verdadero uso del tiempo. Por tanto, es una receta o recomendación que me gustaría dejarla con ustedes, porque me parece que, de nuevo lo repito, en el caso de las mujeres, el uso del tiempo es muy crucial en el éxito o el manejo de frustraciones o lo que sea en nuestro balance o intento de balance de carrera, familia y otras cosas. Muy bien, sí, efectivamente. Bueno, es un tema que estábamos conversando un poco antes de comenzar con la presentación, ¿verdad? El tema de cómo equilibrar la balanza entre trabajo y familia, que muchas veces nos pasa en general, sobre todo a las mujeres. Ahora, Alejandra, y para un poco entrar como en la conversa, ¿verdad? Y también motivar a las personas presentes a que puedan conversar o hacer sus preguntas, me gustaría como que viéramos un poco el entorno de la realidad que observamos hoy día en Chile en torno al tema de los directorios, ¿ya? En el contexto de que las principales empresas bursátiles del país, la presencia femenina en la gerencia general sigue siendo prácticamente inexistente. En el primer nivel ejecutivo, la representación femenina alcanza prácticamente apenas un 15%. Cerca del 30% de las mayores empresas operan hoy sin una sola mujer en sus equipos ejecutivos principales.
Y si bien en los directorios la participación femenina ha avanzado en un 22%, aún existe una clara desconexión con las gerencias ejecutivas, de donde habitualmente se nutre la alta dirección. Entonces, en torno a eso mismo, me gustaría un poco que nos pudieras comentar respecto a esta realidad empresarial. ¿A qué atribuyes tú esta asimetría donde los directorios avanzan más rápido que las gerencias ejecutivas? Bueno, quiero comentar que la experiencia o los datos de Estados Unidos son más o menos parecidos a los datos de Chile, en el sentido de que hay un porcentaje mayor de mujeres en directorios que mujeres en alta dirección. Han habido estudios académicos tratando de explicar qué detiene a las mujeres en el avance dentro de las empresas o hacia niveles altos de ejecutivos. Y hay muchos factores, evidentemente que hay muchos factores, pero uno de ellos que aparece en las respuestas de las personas que son entrevistadas es que sienten las mujeres que el compromiso asociado a estos puestos de alta dirección es muy exigente y no, digamos, no podrían hacerse el tiempo para trabajar bien. Y aquí yo creo que hay que hacer una especie de... y entonces el énfasis ahí no es tanto en la falta de oportunidades como es en la falta de oferta de parte de las mujeres de lanzarse a esas oportunidades. Y aquí yo creo que tenemos que hacer una meditación de hasta qué punto las mujeres nos exigimos demasiado y probablemente por la falta de experiencia en esto, cuando uno no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cree que es mucho más difícil de lo que es. Ahora, nadie va a decir que el trabajo de un gerente es fácil, no es fácil, pero los hombres no se hacen esa pregunta. O sea, ellos se supone que quieren llegar a ser gerentes. Entonces, tengan los dedos para el piano o no, se largan. ¿Ya? Entonces, creo que tenemos que tener más capacidad de frustración y de aprendizaje y simplemente reconocer que somos seres humanos, que tenemos muchas demandas de nuestro tiempo, pero si tenemos las ganas y las capacidades, no hay que detenerse en el proceso de aspirar a un rol de alta gerencia. Ahora, eso requiere un montón de trabajo, de comunicación, el quedarse después del final de la reunión, el conversar, y eso también requiere tiempo. Entonces, es todo muy relacionado una cosa con otra, pero yo creo que lo único que podemos nosotros controlar es cómo nos portamos nosotros. El resto, bueno, a veces en Chile hay una ley que ayuda a las mujeres a entrar a los directorios, pero aún con la ley las empresas se pueden excusar, o sea, no es suficiente. El proceso orgánico donde las mujeres calificadas van avanzando, bueno, ya se está produciendo. Y una cosa que hay que poner atención es que cuando uno mira los números redondos de qué porcentaje de mujeres son gerentes o están en la alta dirección y qué porcentaje están en los directorios, ese número tiende a moverse muy lentamente, pero si uno mira la composición de los últimos contratos de alta dirección o los últimos contratos de directorios, pongámosle desde el año 2020 hasta hoy, tienes un pedacito de tiempo y ahí es donde ves los cambios. Como los directorios tienen, qué sé yo, 7, 8, 10 personas, la rotación es baja. Si hay una contratación, el porcentaje cambia muy poquito, pero si miras el porcentaje de las mujeres dentro de un periodo reciente, vas a ver, y eso se está observando en Estados Unidos, yo no he visto cifras así aquí, pero es relativamente fácil crearlas, y eso yo creo que nos va a dar optimismo de que efectivamente hay cambios, que la cosa no está
tan estancada como esos números totales reflejan. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, nuevamente les comento, ahí pueden hacer sus preguntas por el chat. Ahora, con respecto a las temáticas donde las mujeres se insertan, ¿verdad?, dentro de la empresa, en general se sabe, ¿verdad?, que siempre están como en torno a las comunicaciones, la sostenibilidad, los recursos humanos, y en ese contexto baja también donde las mujeres no están en posiciones dentro de gerencias comerciales o gerencias de filiales. Entonces, todo esto, ¿cómo podría en el fondo, cómo piensas tú, si lo has pensado, cómo podríamos romper este cuello de botella? Porque finalmente las gerencias generales también son mucho más asociadas a temáticas más financieras, más de logística, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, que estamos dentro de otras temáticas, podemos avanzar a esas gerencias? ¿Cómo se podría romper este cuello de botella? Mira, Carolina, efectivamente en Chile no nos quedamos atrás por el número de mujeres preparadas en las áreas de finanzas, economía, administración, para llevar a cabo este tipo de tareas. Ahora, todos sabemos que un cargo de gerente general es un trabajo que requiere mucha dedicación. De hecho, tradicionalmente, los hombres que han llegado a gerentes generales, alguien se hace cargo del resto de su vida, ¿okay? Y eso normalmente lo han hecho sus mujeres. Esa división del trabajo está desapareciendo. No, ni las mujeres casadas con los gerentes generales están siendo tan apoyadoras hoy en día, ni las mujeres que están preparadas tienen un marido o alguien que los acompañe que sea dedicado a apoyarse su carrera. Entonces, estamos en un mundo en que estamos cambiando a más perdón el inglés, self-sufficiency, ¿no es verdad? Y donde tenemos que buscar apoyos más profesionales. La nana que cuida a los niños, la persona que cocina, etcétera, todas esas facilidades en Chile abundan y abundan en buenos niveles. Son más caros, pero yo creo que uno tiene que invertir en su propia carrera y es mucho más accesible ese tipo de inversión en este país que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa. Así que aprovechar esas posibilidades. Igual las cosas están cambiando lentamente y tanto los hombres como las mujeres tienen que buscar el balance ellos mismos, porque ya no existe, la mayoría de las mujeres no se casan para quedarse a apoyar la carrera del marido, eso ya pasé. Pero esta evolución es lenta, así que tenemos que tener paciencia y seguir observando la situación con optimismo y preparándonos. ¿Mm? Sí, claro que sí. Ahora yo creo que estamos, no sé qué piensan las demás, pero yo creo que el tema de las nanas está bajando también, está cambiando todo también, lo estamos poniendo bien parecido a Estados Unidos, que creo que es cada vez más difícil. Claudia tiene una pregunta. Claudia, bienvenida. Hola. Hola. Sí, mi pregunta tiene que ver con, ya, yo súper adscribo a que nosotras somos las que tenemos que mejorar la oferta, atrevernos, descomplejizarnos un poco, dividir tareas y todo, pero también hay un aspecto que tiene que ver con el contexto, con las condiciones habilitantes para que eso suceda. Y ahí pienso como, ya, ¿qué condiciones habilitantes estamos necesitando como país para poder, de alguna manera, generar un punto de inflexión en el cambio? Porque claro, estos últimos años que se ha movido más, es mucho más en relación a antes, pero todavía no es el punto de quiebre. Entonces, ¿qué condiciones habilitantes
tú ves que estemos necesitando como país para poder generar eso? Ujú. Y si fuera Bueno, yo por creo, región, mucho mejor. sí, no, yo creo que la condición habilitante más importante es que los hombres sean más generosos con su tiempo. Y eso ya está sucediendo en las generaciones más jóvenes. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos hacer nosotros como observadoras y un poquito mayores es celebrar eso. Celebrarlos a ellos tanto como a ellas. Porque aún en las generaciones jóvenes de mujeres existe el tema de la culpabilidad. Ay, yo dejé abandonado a mi hijo con mi marido. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Y todavía existen todos estos tabús de que el hombre que se queda en la casa no es macho y puras tonteras. Entonces, eso nosotros desde una perspectiva un poco con más historia, celebrarlo, eso puede ayudar a apurar este proceso, creo. Gracias. Tenemos, no sé si está por ahí, Antonio Faunde, que es el director del Observatorio de Sostenibilidad, que me gustaría también que pudiéramos conocer como desde su perspectiva dentro de las empresas, cómo lo ve con respecto al tema de las mujeres, ¿verdad? El equilibrio familiar. ¿Estás, Antonio, por ahí? Sí, por acá estoy, Carolina. Hola, mucho gusto y un placer también poder escuchar a Alejandra Cox. Y sí, más allá de la impresión que pueda tener, hoy en día yo creo que se ve hoy en día la historia, por lo menos que se refleja a nivel de los directorios de nuestro país. Sí, se ve esta dificultad, ¿cierto?, de paridad que yo creo que es por lo menos ya un gran avance que se vayan tocando estas materias. La dificultad es, claro, de complementar familia, trabajo, también es algo que históricamente se ha planteado también esta diferencia, ¿no? Yo creo que estas temáticas bueno, que la profesora ha levantado y que hace muchos años también ha venido investigando, sin duda son un aporte que por lo menos sin tener en mi caso investigaciones, porque mi especialización va por el lado de la tributación y los impactos que vincula los efectos tributarios, a veces es difícil verlo. Pero lo puedo comentar como una percepción, ¿no? No lo puedo decir como una certeza, porque no tengo la especialización sobre eso, pero más como percepción, sí, yo creo que todavía falta un camino, hay desafíos que están pendientes todavía, la legislación va en un camino, creo, correcto, de poder generar estas nuevas exigencias de paridad, pero mi percepción es que todavía estamos en proceso. No sé si denominarlo un proceso de transición, y ahí tal vez dejarlo como una pregunta para la profesora. ¿Estaremos todavía en un proceso de transición o bien ya los estudios revelan que efectivamente estamos en no sé si un porcentaje determinado, o la evidencia científica ya revela algo de algún cambio que positivamente se ha experimentado no tan solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano? No sé si también aprovecho también tener esa pregunta, si a nivel latinoamericano, ¿cómo está posicionado Chile frente a estas nuevas temáticas? Yo mentiría si te diera un panorama del resto de Latinoamérica. Pero en general Chile estaba muy avanzado en términos de la educación de las mujeres, la preparación. Hay muchas mujeres con posgrado, etc. Entonces, yo creo que obviamente estamos en un proceso de transición porque el ideal sería que la probabilidad de estar en un rol de alta dirección o directorio debería ser igual entre mujeres y hombres si los dos tienen la misma formación. Y estamos muy cerca en formación, pero muy lejos en participación. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando y qué va a seguir pasando? Bueno, primero, la fertilidad en Chile ha bajado muchísimo. Entonces, el periodo de ausencia del trabajo o de la obligación muchas mujeres se dejan de trabajar durante el periodo en que están criando los niños y a veces les cuesta volver. Bueno,
eso ya está, digamos, bajando en la medida en que si uno tiene solo un niño, ese periodo es relativamente corto y la expectativa de no hacer nada durante el resto de tu vida te empuja a volver a trabajar, ¿me entiendes? A pesar de que siempre hay estos tiras y aflojas con estos periodos, pero ya estamos en una transición y va a seguir, y creo que será lenta, y como el mundo está cambiando también, cambio tecnológico, etcétera, etcétera, es muy difícil saber qué oportunidades va a tener una mujer que hoy día tiene 40 cuando tenga 60. Son 20 años mucho en términos de cómo va a estar organizada la economía, etc. Entonces, más que nada, uno puede hacer un buen papel donde está trabajando hoy, dejar buenas impresiones. La estela que uno va dejando es la que crea las conexiones que te dan las oportunidades en edades más grandes. Y uno a través de la carrera profesional va conociendo mucha gente en muchos sectores. Algunos no los vuelve a ver en 10 años o en 15 años, pero la gente se acuerda. Uno se acuerda de los que son, que pues, como eso, tú puedes contar con una persona. ¿Ah? Es una persona que delivers, como decir, perdón el inglés de nuevo. Entonces, ahora nada más que preocuparnos de ser lo mejor que podamos ser hoy. Y honestamente, con las prioridades que tengamos, si uno tiene 3 niños, es natural que no quiera trabajar tanto como otra persona que no tiene. O un hombre que tenga su mujer que se encargue de organizar la casa. Entonces, ser honesto y reconocer las restricciones que uno tiene, aceptar la elección que uno hace y ya se verá para adelante. Porque yo te digo, yo terminé, mis hijos ya se fueron a la universidad, se casaron, bla, bla, bla. Yo terminé de trabajar hace 10 años en la universidad, 12 para ser precisa, y sigo trabajando, tengo 72 años y no tengo ningún interés de no trabajar. O sea, y se me siguen dando oportunidades porque hay demanda por conocimiento y experiencia. Entonces, creo que las mujeres tienen que tener la confianza que sí van a haber oportunidades y que ahora están en este proceso, y yo también estoy, porque en Estados Unidos las cosas no son tan fáciles tampoco para las mujeres. Y hay estos tremendos dicotomías entre las que sí tienen familia, las que no, y ojalá que un día no importe en quién es mujer y quién es hombre para tener hijos o tener carrera. Bueno, obviamente que las mujeres son las que los pueden amamantar y los pueden poner en el womb, pero digamos, después de eso, ojalá que diera lo mismo. Pero de eso estamos lejos. Alejandra, Antonio tiene una consulta. Adelante. Sí, no, gracias por esa visión, porque, claro, el hecho de poder entender bien el panorama desde el punto de vista si es o no un proceso de transición, claro, eso no, lo que usted nos plantea nos viene a confirmar un poco eso. Estamos en una etapa de transición. Yo creo que también son procesos, porque si uno va hacia la historia y siempre ve estas noticias o estas celebraciones que a veces se dan, la primera mujer entrar a la carrera de medicina en la Universidad de Chile a finales ya de los años del 1800, o la primera mujer ingeniera, o la primera mujer, que son hitos que se han ido planteando a lo largo de la historia, y que claro, hoy en día yo recuerdo en mis años de universidad, muy pocos doctores y doctoras. Eran más doctores que doctoras. Entonces, eso también, y estoy hablando, claro, hace 20 años atrás, en mi periodo universitario, a lo largo luego me dediqué al ámbito académico también,
y claro, la política hoy en día, por lo menos en el ámbito académico, estamos viendo que el hecho que también la política, la carrera académica se busque o se dé privilegio por parte de las universidades, buscar ese perfil de doctor o doctora, que sea un chico o chica recién de 30 años que trate de ingresar al doctorado lo antes posible, también eso abre puertas, lo veo, en que hay más doctoras también y doctores que están ingresando a esta temprana edad. Y eso lo veo hoy en día ya con mis pares, que hay muchas mujeres con la carrera académica y la política también dentro del ámbito, especialmente las postulaciones de ANID, donde están los privilegios, en este caso, mujeres que tienen hijos, que se les da más plazo, se le otorga un puntaje adicional, que también me parece bien. O sea, esa condición de una mujer con hijos, obviamente frente a los hombres, lamentablemente, dentro tal vez de la cultura que tenemos en nuestro país, es algo que antiguamente no se veía, no se le daba esa importancia. Y el hecho que hoy en día ya forme parte, por lo menos en la normativa del Ministerio de Ciencia, de que la mujer iba corriendo con desventaja en relación a esas postulaciones. Y por lo tanto ya también que eso se haya, o más bien que se esté regulando, me parece bien, me parece positivo, pero también ver que ya por lo menos en el ámbito académico, muchas mujeres doctores o doctoras que se están posicionando muy bien. Y yo creo que eso también es un tremendo avance. En el ámbito profesional, ahí ya se me escapa un poco dentro del desconocimiento profesional, pero sí veo con la nueva normativa a través de los directorios de poder generar esta paridad de género, también yo creo que un tremendo avance. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Alejandro también hizo un doctorado en la Universidad de Chicago y construyó una tremenda carrera académica. Y en ese contexto, Alejandra, si nos pudieras comentar tu experiencia de cómo pudiste abrirte paso en estos espacios que antiguamente también eran mucho más masculinizados que hoy, pero aún así debe haber sido muy complejo, de altísima exigencia profesional. Si nos pudieras comentar cómo lo sorteaste. Yo tengo 3 hijos. Yo fui a Chicago, primero mi marido entró a estudiar y yo lo acompañé con una guagua, como decimos acá, de 1 mes. Y entonces los primeros 6 meses o algo así, yo estaba dedicada a eso. Pero era tal la intensidad de estudios de mi marido que yo decidí que yo no podía seguir en esa situación porque era tan aburrido. Entonces yo dije, o entro a la universidad o me voy. Entré a la universidad, pues. Eso fue la solución más conveniente. Y tuve la suerte que mi hermana, que es casada con Joaquín Cortés, que estaba estudiando en Chicago, vivía en el mismo edificio y fue la babysitter de mi niñita. O sea, también hay el tema de la ayuda entre las mujeres, que tenemos que ser más solidarias entre nosotros. También eso es importante. Somos muy solidarias dentro de la familia, pero también tenemos que ser solidarias afuera. Y eso es un reto. Ahora, ¿qué más pasó? Yo tenía que trabajar, o sea, era imposible que alcanzáramos a vivir, a pagar el arriendo y todo lo demás con solo el sueldo de un profesor. Entonces yo tenía que trabajar. Eso es muy importante para obligarlo a uno a seguir. Y nunca he dejado de trabajar. También es importante eso porque la inercia es enorme en este tema y salirse de la fuerza de trabajo es un peligro público para nosotros. Entonces, quedarse siempre, disminuir las horas si se puede, hacer voluntariado si no te permiten disminuir las horas, pero seguir involucrado siempre, siempre. Ahora, la otra cosa que pasó es que yo tuve varias instancias en que le dije a mi marido, le dije, ya sabes que esto no puedo seguir haciendo más. Yo estoy haciendo mal el trabajo de profesora, estoy haciendo mal el trabajo de mamá, voy a renunciar. Y mi marido no me lo permitió. Me dijo, si tú renuncias, yo también renuncio. Nos morimos de hambre. Entonces no pude hacer eso y tenía
más apoyo de él. O sea, él tenía que ponerse las pilas también, porque si me veía a mí dispuesta a tirar todo por la ventana, que quería decir que tenía que él ajustar su comportamiento también. Y en general busqué siempre ayuda. Las mujeres de los estudiantes que podían ir a buscar a los niños al colegio, digamos, siempre buscando una manera de compatibilizar las cosas para aliviar la carga y para no volverse loca uno. Eh, y con el tiempo, a mí, yo manejaba mucho para ir a la universidad, entonces yo dije, bueno, es muy importante para mí el horario, para ir contra el tráfico hacia el sur de Los Ángeles y volver más o menos contra el tráfico hacia el norte. Entonces yo me encargué, me hice cargo del rol de que yo hacía el horario en mi departamento. Entonces siempre me ponía, mis clases no eran a las 8 de la mañana, sino que a las 10. Bueno, esa también uno lo puede negociar, pero te digo que yo tenía control completo sobre mi horario de trabajo. Esas son las cosas más importantes. Y la otra, en el tema de académico, uno tiene que tratar de publicar. Entonces tú mandas un paper a una revista especializada. Lo primero que pasa es que te rechazan. Te dicen que no está claro, que no sé qué. Entonces, muy importante tomar la carta de rechazo y volver a escribir el paper tratando de mejorarlo y volver a mandarlo. Y eso no lo hace solamente uno, lo hace todo el mundo. Entonces, saber convivir con la frustración y con las fallas, porque de ahí se aprende. Alejandra, ¿y cómo se da este paso desde la universidad hacia la empresa? Porque a ti te correspondió pasar a presidir la Asociación de las AFP, ¿verdad? Yo no sé si eso fue directamente desde la universidad a las AFP o hubo un tránsito diferente y dentro de lo mismo, cuando te toca asumir este periodo dentro de la AFP, donde había una tremenda exposición pública, ¿verdad? Había un intenso debate nacional en ese momento. Si nos pudieras comentar un poco los aprendizajes que tuviste. Entonces, ¿cómo se da ese tránsito hacia la empresa, hacia el mundo más privado? ¿Y cuáles son los aprendizajes dentro de ese tremendo cargo que tuviste que asumir? Sí, parece como un sueño, o más bien una pesadilla. Bueno, pero el asunto es que yo ya había terminado con mis clases. Yo salí de Cal State el 2016, eso fue. Entonces, esto de las FP fue el 2021, ya llevaba varios años haciendo trabajos como de consultoría, tenía un directorio de un fondo mutuo en Los Ángeles y todavía trabajo también con una fundación en la cual estoy no en el directorio, sino que estoy en lo que se llama el comité de inversión, porque la fundación tiene un fondo que hay que manejarlo porque viven de los ingresos del fondo y lo maneja Goldman Sachs, pero nosotros como comité tenemos que velar porque Goldman Sachs haga las cosas que dice que va a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, ese es otra cosa, otro trabajo. Y ese es casi voluntario, pero el trabajo del fondo mutuo, ese es muy bien pagado. ¿Y qué me dio esa oportunidad? Y voy a volver a las AFP en un momento. Yo conocía a un señor que estaba en el board y en ese board querían contratar a otra mujer. Había renunciado a una mujer y no querían reemplazarla por un hombre. Y él me conocía de muchos años, de haber ido a conferencias y no sé qué, y me invitó, me entrevistaron, bla, bla, bla. Hay mucha cosa de esa. Por eso que yo digo, hay que dejar estela, optimismo, que sepan que tú eres una persona que eres reliable, que puedes contar contigo y las oportunidades se van a ir dando. Los directorios de este tipo no llevan a gente muy joven. La mayoría de los miembros del directorio son
tienen 60 años o más. O sea, algunos empezaron a los 55, pero se quedan hasta los 75 o los 70, dependiendo, hay reglas en distintos... Entonces, hay poca rotación y por lo tanto la composición del board cambia muy lentamente. Por eso que es importante mirar cómo cambia en un periodo corto reciente. Ahora, con respecto a las AFP, yo siempre había trabajado en pensiones, o había trabajado mucho en pensiones. Entonces yo tenía mucho contacto con los académicos que trabajan en pensiones en Chile, Cecilia Cifuentes, Bettina Horst, Patricio Arrau. De hecho, estábamos trabajando ya en el concepto de la PGU, lo llamábamos la pensión básica universal en ese momento. Y cuando me empiezo a enterar que no hay nadie que quiera tomar el rol de presidente de la Asociación de AFP. Entonces, bueno, se produce una conversación y el resto es historia. Y yo vivía allá, pero me trasladé por 2 años, volví, o sea, viajando a Los Ángeles para tomar este rol. Y con un reto enorme porque yo no tenía costumbre de estar en la televisión o nada de eso. Soy académica, traté de poner mi grado de arena con respecto al académico en la asociación. Entonces participamos mucho en conferencias organizadas por universidades, a veces organizadas por nosotros, pero en universidades. Y el centro de estudios, que es chiquitito en la asociación de FP, tomó más importancia, contratamos más estudios, hicimos más nexos con otros académicos. Entonces, bueno, aporté con mi grano de arena y creo que tuve mucha influencia en que se aprobara la PGU, porque mucha gente, economistas, eran contrarios a eso y yo siempre pensé que era una gran reforma al sistema de pensiones, no un detalle, era una gran reforma y eso puede ser otra presentación. Claro que sí. Yo recuerdo ese tiempo. Alejandra, y dentro de lo que tú comentabas, en el fondo hay que dejar una estela, ¿verdad? Que eso es súper importante como mensaje, yo siento. ¿Tuviste mentores, patrocinadores a lo largo de esta trayectoria? En el fondo, ¿cómo nosotras como mujeres profesionales debemos buscar, cultivar activamente este apadrinamiento dentro de las organizaciones en que estamos? Claro que sí, claro que sí. En lo académico tuve mi profesor de Chicago, Arnold Harberger, que es casado, bueno, ahora es viudo, pero casado con una chilena. Él era muy apoyador de los latinos en Chicago y fue mi guía de tesis, el profesor Harberger. Y él siempre fue muy apoyador de todo el mundo, incluyendo a las mujeres sin hacer diferencia. Mira, tanto es así que cuando yo escribía mi tesis, estando ya en Los Ángeles, ya nos habíamos ido, pero yo estaba todavía escribiendo mi tesis, él venía al departamento, yo tenía el segundo hijo, que era chico, guaguita, y él leyendo mi paper en la mesa del comedor y yo con el pie empujando para arriba y para abajo el coche para que la guagua no llorara. ¿Okay? Entonces, ese personaje que tiene esa sensibilidad de poder ir a tu casa y leer tu trabajo, porque entiende que es importante y que ir para la universidad para mí era un costo enorme, esa gente te hace una gran diferencia. Y eh, sí, hubo más. No tanto mujeres, porque en la universidad de donde yo trabajé, bueno, una mujer que fue contratada junto conmigo, entonces éramos más pares, las dos, nos apoyábamos. Pero las mujeres que habían antes en Cal State Long Beach también habían sufrido un cambio complejo, porque ellas habían sido contratadas en una época en que no se exigía tanto la investigación y habían tenido problemas para que les dieran el tenure. Y nosotros éramos como de otra
de otro mundo, de otro planeta, que trabajábamos, que publicábamos, etcétera, etcétera. Esta compañera de trabajo fue importante. Y, a ver, otros jefes, yo trabajé en el Banco Mundial también, ahí sí, varias personas ¿cómo se llama? Personas que yo decía, esto me gusta, esta manera de ser, hay que atreverse. Eran inspiradores. Sí. Si nos pudieras comentar un poquito o qué piensas tú para este grupo que está acá, si quisieras integrarse a un directorio. Yo sé que tú ya nos has dicho, ¿verdad?, que desde los 60, no tan antes, para poder asumir este tipo de posiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las competencias claves que deberíamos tener, ¿verdad? ¿Qué posicionamiento se debe trabajar? Yo me acuerdo, tú me comentaste hace un momento el tema de la formación, pero ¿cuáles son las competencias que tú crees que deberían tener sí o sí para poder ser parte de estos grupos de directores? Mira, una competencia importantísima es ser capaz de escuchar y preguntar y esas dos cosas. Muy asociado a eso, la competencia de prepararse con mucho cuidado para cada una de las reuniones que uno tiene, a veces mensualmente, a veces trimestralmente, dependiendo de la institución. Ahora, yo soy economista, para mí es natural todo el tema de los números, de la finanza, a pesar de que yo soy economista más bien de políticas públicas, si uno piensa, y en el fondo mutuo donde yo trabajo, hay que seguir el mercado, los stocks, las nuevas formas de invertir, y eso implica que tengo que estudiar, tengo que aprender. A veces tomo los cursos online, a veces voy a la oficina para que los mismos personas que manejan estas cosas expliquen con más detalle. Uno tiene que prepararse, bueno, y eso es en el momento. Antes, o sea, si tú eres una persona que estudió, por decirte, leyes y tienes un, un sueño de que quieres ser director en algún momento, las leyes te van a servir muchísimo, porque hay mucha regulación que hay que estar chequeando y mirando, etcétera, para la operación de las empresas. Pero no hay duda que uno también tiene que saber de balances y de inversiones, conceptos bastante básicos, como el valor presente, como un estado financiero, y eso son cosas que probablemente la universidad puede ofrecer cursos cortos, cursos continuos, porque una de las cosas que pasa es que uno que a veces quiere volver a mirar un tema. Y de nuevo hay cambios. Hoy en día están en el mercado los fondos que son transados en exchanges, se llama ETFs, ETF. ¿Qué es eso? Nunca lo había conocido. Esto no es como la compañía Copec, es otra cosa. ¿Qué es lo que es? Entonces tienes que tomar del tiempo, ahora el Internet te ofrece muchas cosas, pero a veces conversar con gente que está teniendo las mismas dudas y todo, es mucho más productivo. De todas maneras, se habla mucho también de que es necesario que las personas partan también ingresando a fundaciones ad honorem o dirigir, ser parte de directorios ad honorem. ¿Cómo ves tú eso? Es también una posibilidad, es una posibilidad, ¿no? Digamos, las fundaciones, como el ejemplo que yo tengo, de que son unas clínicas para personas de bajos recursos en Los Ángeles, ellos tienen este endowment, este fondo enorme, ellos tienen su directorio que tiene que ver con la operación de las clínicas, esa es como la empresa, ¿me entiendes? Pero también tienen el grupo que está observando lo que hace Goldman Sachs con la inversión de los fondos. Entonces hay muchas oportunidades. Ahora, ¿cómo llegan a ti?
o cómo llegas tú a ellos, son puras casualidades de la vida. Pero por eso te digo, la estela es importante. Y, oye, la vida social es muy importante. O sea, convidar a tomar té, no tienes que ser la reina de Saba, tienes que ser sencilla y hablar de un tema, ¿cómo se dice? Sociedad. Hacer sociedad con lo que tenga uno, convidar gente de distintas edades. En Estados Unidos tenemos una fiesta muy linda que se llama Thanksgiving. No sé si ustedes conocen eso. Es en noviembre y celebra el recuerdo de cómo los colonos americanos fueron recibidos por los indios, porque los colonos no habían dejado de tener los alimentos necesarios y los indios los alimentaron. Entonces, en esta fiesta es una exageración, se cocina un pavo y se cocina una cantidad enorme de comida, pero lo importante es que uno siempre convida a gente fuera de la familia, especialmente a los que están solos. O sea, si hay estudiantes que están solos, en el caso nuestro eran estudiantes, pero también pueden ser vecinos que no tienen familia, y eso se hace en Thanksgiving y lo hace la mayoría de la gente. Entonces, esas son oportunidades que yo creo que son muy importantes que en Chile se cultiven también, no solamente por la carrera, pero por la sociedad. Qué bonito, sí, de todas maneras. Alejandra, te quiero agradecer por tu franqueza, por el valor de tus reflexiones. Espero que haya sido un aporte para todo el grupo que estamos acá presente. Para mí, por lo menos, sí lo fue. Encuentro tremendamente interesante todo lo que nos has comentado. Así que no sé si la audiencia quisiera hacer alguna otra pregunta que quedara por ahí o bien lo dejamos hasta acá. Les dejo a ustedes para hacer comentarios. Oye, y darles a ellas mi correo, que no es tan difícil encontrar, Por supuesto. porque si alguna vez quieren algún dato, alguna publicación o algún tema, que cuenten conmigo como un recurso. Gracias, Alejandra. No sé si Marcela, la gerenta general de la Cámara, quisiera dar algunas palabras. Hola Alejandra, hola a todas. La verdad que escuchar estas conversaciones y estar presente en estos temas se agradece mucho. Una muy buena speaker la Alejandra, y yo creo que gracias por esta oportunidad que nos diste, Carolina y Alejandra, de poder escucharlos. Y siempre estos temas salen, que hablamos tanto en nuestra mesa Mujer Empresa sobre el liderazgo femenino, sobre lo difícil que es estar tan arriba, son tan pocas las mujeres que están en la primera línea o son directoras de empresa o están en cargos muy importantes. Y algo súper importante que dijo Alejandra es sobre apoyarnos entre todas, que es lo que hay que hacer, creo yo. Creo que las mujeres debemos ser mucho más solidarias entre nosotras y apoyarnos cuando hay mujeres que están arriba y sacarlas a ellas adelante. No todas pueden llegar arriba, pero las que llegan yo creo que son deben ser admiradas por todas y no criticadas, digamos. Y yo creo que eso rescato de esta conversación y creo que todas nos tenemos que quedar con eso. Así que muchas gracias y esperamos verte presencialmente en algún momento, Alejandra. Sí, nos congelamos. Sí. Ahora sí, ahí volvemos. Pero de todas maneras, yo voy a estar en contacto con Carolina y la próxima vez que venga a ver si se puede. ¿Okay? Sería maravilloso. Fijemos una fecha más para primavera. Exacto. Les pido a todas si pueden prender su cámara, todas y todos, perdón, si pueden prender sus cámaras para que ahí Dani nos tome una fotografía. Vamos a registrar este momento. Paula Ross, falta tu cámara. Ahí está. Oye, y muchísimas gracias, porque ustedes tienen que saber que los que presentan se alimentan mucho de los que están mirando. ¿Ah? Uno entiende, a pesar de que no estamos presenciales, yo les veo las caras y
Y sé que especialmente veo a Claudia, porque tiene esos anteojos tan grandes. Pero bueno, un gusto grande, ¿eh? Y muchas gracias, Carolina. Buenísimo, muchas gracias a ti nuevamente, Alejandra. Entonces, estamos ya, yo creo que con una hora todos quedamos así como, o por lo menos yo, con mucho así como cariño con esto que estamos conversando, así que le doy el paso al Dani para que haga el cierre final. Un abrazo a todas y todos. Sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros durante esta instancia. Muchas gracias, Alejandra, Carolina, por esta tremenda conversación. Sin duda es una tremenda temática que tenemos que seguir desarrollando en conversaciones, en debate, ponerlo en la palestra pública, creo que es muy fundamental. Entonces, para finalizar, antes de terminar, quiero agradecer en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Dirección de Formación Continua a Alejandra Cox por compartir generosamente su experiencia, sus aprendizajes y una mirada que sin duda aporta al debate sobre el liderazgo y la alta dirección en Chile. Asimismo, también queremos agradecer a Carolina por conducir esta conversación y a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros, que nos acompañaron tanto de esta manera online con nosotros en esta conversación. Los invitamos también a seguir participando en nuestras actividades abiertas y a conocer la oferta de programas de la universidad que ha desarrollado personalmente para profesionales, ejecutivos y líderes que buscan seguir fortaleciendo su desarrollo profesional. Muchas gracias a todos por esta instancia, por estar con nosotros y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao. chao.